Excelente. Vamos a ver el día de hoy la parte 7 de esta clase del Evangelio según Jesucristo. Y bueno, vamos a ver el Evangelio según Jesucristo y la gracia, ¿ok? El Evangelio según Jesucristo y la gracia. Y bueno, para eso vamos rápidamente a ver la introducción. Algo que debemos entender, queridos alumnos, es que una de las doctrinas que debemos entender y predicar a la hora de llevar el Evangelio es la gracia. La semana pasada hablábamos sobre el arrepentimiento, pero hoy vamos a hablar de la gracia, lo que es la gracia de Dios. Fíjese este dato curioso. En el Antiguo Testamento la palabra gracia aparece 100 veces y usada en el Antiguo Testamento trae el significado de inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. Es la palabra hebrea gesed, por si gusta anotarlo como pregunta de examen. La palabra gracia en el Antiguo Testamento aparece 100 veces y implica que alguien se incline en bondad hacia alguien superior. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece más veces, casi el doble, 190. Y siendo, fíjate qué interesante, el libro donde más aparece la palabra gracia es el libro de Romanos con 26 veces. La palabra en el Nuevo Testamento es favor, buena voluntad, amor bondadoso. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a ver la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Es algo que tomamos del libro La gracia de Dios de Carlos Rairi. Ahora, fíjese en esto que interesante. El concepto de gracia en el Antiguo Testamento, como sigue. Número uno, hay muchas referencias a la gracia como carácter esencial de Dios y carácter impartido al hombre. Y ahí viene una traducción de gracia. Hay dos traducciones para gracia en el hebreo. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micro. Una es la palabra Chen y otra la palabra Shesed, ¿ok? Son las dos traducciones en el hebreo para la palabra gracia. Vamos a definir lo que es la palabra Chen, ¿ok? La palabra Chen es el favor inmerecido de un superior a un inferior. ¿Qué es un favor inmerecido? Eso es gracia. Por ejemplo, cuando uno como papá, ¿verdad? Sus hijos hacen una travesura, que rompen algo y pues el hijo merece una disciplina, el hijo merece un castigo, pero el hijo te dice, papi, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y tú, a pesar de que cometió un error y a pesar de que merece un castigo, no lo castigas, eso es gracia, ¿ok? Es un regalo no merecido, es tener la misericordia. Ahora, no sé quién tenga prendido su micrófono, pero apáguelo, porque se escucha muy fuerte el ruido, ¿ok? Entonces, apaguen su micrófono, por favor, porque no queremos escuchar de interferencias, sino la clase, ¿ok? Ahora, fíjate qué interesante. Chen es el favor inmerecido, dice aquí. Ah, ok, perfecto. Es el favor inmerecido de un superior a un inferior. Lo que en el caso de Dios, como un superior, se expresa al hombre. ¿Cómo es la Chen, la gracia de Dios hacia el hombre? Se expresa en bendiciones espirituales. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios, sus bendiciones espirituales, temporales y en la liberación de sentidos físicos como espirituales. Ahora vamos a ver la palabra Shesed. Shesed es la misericordia expresada entre gente. Eso ya va más entre gente. Cuando la palabra de Dios usa Chen, es de Dios al hombre, pero cuando usa Shesed es entre hombres. Es la misericordia expresada entre gente y particularmente en los pactos en que Dios se relaciona con su pueblo y fueron garantizados por su Shesed. Ahora, vámonos a lo siguiente. Vamos a ver Jeremías 31:2. Vamos a ver dónde se aplica la palabra Chen o gracia en el Antiguo Testamento. Vamos a Jeremías 31:2 y a Zacarías 12:10, ¿ok? Jeremías 31:2 y le voy a pedir al hermano Eric que nos lea Jeremías 31:2 y le voy a pedir a la hermana Keila que nos lea Zacarías 12:10, ¿ok? Son dos textos en donde vienen las palabras Chen, la gracia traducida en Chen y cómo se usa. Vamos rápidamente para allá. Adelante. Jeremías 31:12.
¿no? Bueno, vamos rápidamente a leerlo yo. Dice, así dijo Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia, se traduce en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Ya? Y luego vamos a ver el siguiente texto, ya lo hallaron, Zacarías 12:10. Adelante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Exactamente, entonces estamos viendo en el Antiguo Testamento, hay varias traducciones, pero quise tomar dos textos donde se aplica la palabra gracia. Dice aquí en Jeremías 31:2 que el pueblo que escapó de la espada halló gracia, una misericordia, un favor no merecido en el desierto. ¿Cuándo? Cuando Israel iba en busca de reposo. Y luego aplica, por ejemplo, en Zacarías 12:10, cuando el pueblo judío se dé cuenta de que ellos mataron al Mesías, dice la palabra de Dios que ese espíritu de gracia estará en ellos. Ahora, fíjense que dice aquí, está claro que estas referencias, que Chen es algo que no se espera ni se merece. Es como aquellas veces, ¿verdad? Que, no sé ustedes, ¿verdad? Pero hay varias veces que uno no se merece nada y como sea, Dios lo bendice a uno, ¿verdad? Dios lo bendice a uno con salud. Ahorita, ¿cuánta gente no se ha muerto de coronavirus? ¿Y usted está vivo? ¿Cuánta gente no ha perdido su trabajo y usted tiene trabajo, tiene que comer, tiene dónde vivir? ¿Cuánta gente no ha perdido a sus hijos? Se pone uno a pensar, por ejemplo, yo que visito hospitales, personas con cáncer, eh, y eso me quiebra el corazón. Por ejemplo, ¿cuántos niños hay con cáncer y tus hijos no se han enfermado? O sea, Dios es bueno, hermanos. Y no es porque seamos buenas personas ni porque nos lo merezcamos, la verdad es que es la pura gracia de Dios. Si usted está en pie, si usted está vivo, es por la gracia de Dios. Entonces, no es algo que se pueda merecer y no se consigue, sino porque es la condescendencia de un superior. Es porque, como decimos, Dios nos da chance, ¿verdad? Ahora, ojo con esto. Vamos a ver ahora la gracia en el Nuevo Testamento. Fíjese qué dice. Ahí en el hebreo es Chen y Chesed, ¿ok? Eso que quede claro. Pero ahora en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Haris, ¿ok? Haris. Haris se emplea por la general para las relaciones entre los hombres unos con otros. También se aplica especialmente a la actitud que adoptan los dioses respecto a los hombres. Esto en el contexto de los dioses griegos hacia la humanidad. Estamos tomando parte de un libro. Ahora, este favor se pide en oración y se espera ofreciéndose también sacrificios para conseguirlo. Estamos hablando del contexto de la cultura griega, ¿ok? No de lo bíblico, dando una introducción. Ahora, para resumir, Haris tenía varios significados en la literatura griega y son los siguientes, ¿ok? En la literatura griega. Número uno, se usaba objetivamente para lo que causaba favorable impresión o atractivo, especialmente la gracia de las formas, lo elegante, la soltura en hablar, lo favorable, ¿ok? Por ejemplo, cuando usamos las expresiones, mira con qué gracia habla, con qué gracia se mueve, con qué gracia se viste. ¿Sí están entendiendo? Entonces, una de las maneras en las que usaba la palabra gracia era para la gracia de las formas, la soltura de hablar o lo favorable, ¿ok? Pero también, número dos, se usaba subjetivamente del concepto favorable que se tenía respecto de una persona. Es como, por ejemplo, cuando, no sé si le ha pasado a usted que de repente en el trabajo, en la escuela, con la familia, usted haya gracia con alguien. Y a mí me tocó una vez en un trabajo que el jefe era cristiano y todos decían, ay, ¿por qué a Hugo sí lo deja ir a tal parte o acá o allá o es su favorito, su consentido? No, es que somos cristianos y él ha hallado gracia. Cuando hallamos gracia de alguien, delante de alguien, también se puede traducir así, en el respecto a una persona. Número tres, se empleaba para un favor definido. Se usaba para el sentimiento recíproco que se producía al condescenderse un favor, es decir, un sentido de gratitud. Y número cinco, también se empleaba de modo adverbial en frases como por una cosa, por causa de, por ejemplo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
¿Qué mejor texto para explicar ese? Porque por gracia sois salvos, por un favor no merecido. No pudiste haber hecho nada para salvarte. Es Dios quien te salva. Tu único trabajo es arrepentirte de tus pecados y creer, ¿ok? Sigamos adelante con esto de la gracia, ¿ok? En este sentido, pues, la gracia es el favor de Dios dando a su Hijo, ¿ok? Y el beneficio de los hombres al recibirle. Eso es la gracia de Dios. El Señor enviando a Cristo, aquel Cordero sin pecado. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envía a su Hijo inocente y muere por los culpables. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, acompáñenme si son tan amables al libro de Corintios. Vamos para allá rápidamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, texto 14. Y dice aquí la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces la gracia de Dios es un inocente muriendo por un culpable. Y mire qué dice más adelante, la gracia en el Nuevo Testamento es el elemento más básico y característico del evangelio cristiano. Ojo, quien haya creído en este evangelio se ve impelido, ¿verdad? O guiado a vivir una vida de gracia, ocupado solo en el pensamiento de hacer la voluntad de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Qué implica esto, queridos alumnos? Se los voy a decir. Presten atención, ¿ok? Prestenme tantita atención. Escuchen con atención esto. ¿Qué implica esto? Se los voy a explicar. Implica, hermanos, no sé si han leído ese texto en el cual dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo me voy a esforzar en un favor no merecido? Bien interesante. Cuando una persona se esfuerza en la gracia, la palabra de Dios nos da a entender, hermanos, que esa persona, en vista de lo que Dios ha hecho por él, en vista del reconocimiento, esta persona se da cuenta de que el Señor le ama, de que el Señor le salva, de que el Señor quiere llevarle al cielo, quiere perdonar sus pecados, quiere darle una vida abundante, quiere guiarle en el conocimiento del Señor. ¿Qué hace esta persona cuando hay una verdadera salvación, cuando hay una verdadera gracia, cuando hay un verdadero sentir de la persona? Esta persona, hermanos, su gratitud va a ser de corazón, va a ser inmediata. Es por eso, hermanos, que muchos, desgraciadamente, los calvinistas, ¿verdad?, usan esa palabra, la gracia irresistible. Pero realmente, hermanos, ya hay ejemplos bíblicos de personas que reciben en vano la gracia del Señor. ¿Por qué cree usted, hermanos, que dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Acaso una persona que recibe el evangelio, que escucha la palabra de Dios, puede resistirse? Claro que sí. Tenemos el ejemplo de Agripa, que escuchó el evangelio. Pablo le expuso el evangelio de una manera amplia, le dio una clase teológica a Agripa, Pablo, pero Agripa, ¿qué le dijo a Pablo? Por poco y me persuades a ser cristiano. Entonces vemos que hay personas que han escuchado, pero realmente no han tomado una decisión. Lo que dicen los calvinistas, hermanos, es que una vez que una persona escucha el evangelio, no se puede resistir. Y eso es falso, hermanos. Hay personas que han escuchado, pero realmente no se quebrantan, no aceptan al Señor, pero eso ya es voluntad de ellos. Pero cuando una persona, hermano, recibe a Cristo y realmente Dios hace algo en su vida, esa persona se esfuerza en crecer en la gracia. Por ejemplo, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Vamos a la iglesia para ir al cielo? No,
Vamos a la iglesia, la razón principal por la cual debemos ir a la iglesia, debemos ganar almas, debemos orar, debemos servir, debemos prepararnos, como en este caso, para servir al Señor, es porque estamos agradecidos con Dios y queremos ser bendición a alguien más. Yo no voy a veces, la otra vez hicieron una encuesta, ¿verdad? Ya personas que iban a la iglesia, oye, ¿y tú por qué? No, yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga. No, o sea, eso está de más, te bendiga Dios o no te bendiga Dios, tú ve por gratitud. Cuando hacemos las cosas, queridos hermanos, por gratitud, para crecer en la gracia, dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, da de gracia. Alguien oró por ti, tú ora por alguien. Alguien te invitó a la iglesia, tú invita a alguien. Alguien ha sido bendición contigo, tú sé de bendición. Ahí viene realmente el verdadero crecimiento del cristiano, cuando el cristiano empieza a dejar de recibir y empieza a dar. ¿Ok? Y a veces no se nos enseña eso. Vamos a la iglesia religiosamente, nos sentamos, escuchamos, salimos y no hay un cambio de vida, no hay una gracia plena. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado a crecer en la gracia de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos esforzamos en la gracia, simplemente estamos reconociendo que lo que el Señor hizo por nosotros no lo merecíamos. Esa salvación, ese amor, ese regalo de vida eterna. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos ha dado Dios que no merecemos? Para empezar, hermanos, nos dio la vida. Bendito sea Dios. Ahorita con tanto aborto que hay, con tanta maldad, con tanto mugrero, hermanos, ya estar vivo es una ganancia. Yo no sé usted, hermanos, pero buenos o malos, ricos o pobres, muchos de aquí, benditos a Dios, tuvimos a papá o a mamá. Yo he tenido la desgracia de conocer gente que crece sin su papi, sin su mami, en orfanatos, en hospicios, golpeados, abusados, y uno dice, Dios mío, yo pensaba que mis papás estaban mal, pero gracias a Dios que al menos tuve a mi papá que me golpeaba o que me daba un zape o algo, pero tuve a mi papá, tuve a mi mamá. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la salud. Oye, hermano, tanta gente con leucemia, con cáncer. El hermano Jorge nos puede dar testimonio todo lo que ha pasado con su esposa, la hermana Janet le dio cáncer y todo lo que tuvieron que vivir, hermanos, todo lo que tuvieron que pasar. Y uno se queda pensando, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque nos guardas. Y aún, fíjate, en medio del cáncer que le dio a la hermana, en medio de la prueba, ellos pudieron ver la gracia de Dios, Dios no los dejó, Dios no los abandonó. Fueron momentos duros, difíciles. Ahorita, bendito sea Dios, la hermana, Dios hizo un milagro en su vida y Dios la sanó. Pero déjate digo algo, es por la gracia de Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito en la vida de ellos. ¿Qué le quiero dar a entender? Esfuércese en la gracia. Usted ha recibido la gracia de Dios, usted ha recibido la salvación, usted ha recibido la bendición, porque ojo, es una bendición ser miembro de una iglesia. Hay algunos que lo ven como una carga, ay, la iglesia, ay, los cantos, ay, los jóvenes. Pues si yo voy a decir algo, y lo digo de corazón, si a usted le es una carga ir a la iglesia, no vaya. Examine su corazón. Si a usted le es una carga orar, leer su Biblia, le es una carga, hermano, servir al Señor, examínese. Porque cuando realmente nosotros comprendemos la gracia de Dios, le digo algo, no hayamos que hacer para Dios, queremos dar todo para Dios. Los que hemos entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros, créame, queremos hacer más para Dios, queremos orar más, servir más, ganar más almas, prepararnos más, porque hemos entendido, hermanos, la gran misericordia, la gran bondad que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cómo le voy a pagar mal a mi Dios? ¿Cómo voy a pagarle mal a mi Dios después de todo lo que me da? ¿Cómo voy a pagarle mal a mi Dios después de su amor, su cuidado, su provisión? ¿Cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a caer en un pecado? ¿Cómo voy a caer en una maldad si mi Dios es tan bueno conmigo? Esfuércese en la gracia. Ahora sigamos viendo ahí las diapositivas. Vamos, ahí estamos aquí. Ok, siguiente. Por eso resulta perfectamente cierto confirmar que Haris es una palabra que ha sido elevada a un más alto nivel y llena de un nuevo significado por nuestro Señor Jesucristo.
su propio, fíjate qué tremendo, fíjate qué tremendo. Vamos a, a ver, perfecto, ¿dónde nos quedamos? Ok, aquí lo vimos, excelente, aquí. Resumiendo, el concepto de gracia en el Nuevo Testamento, aunque le incluya todos los significados hebreos y griegos, se eleva infinitamente de modo único al asociarse con Cristo. Dice la palabra de Dios que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lleno de gracia y de verdad. El pródigo don de Dios en la persona de su Hijo constituye el particular significado de la gracia de Dios. ¿Quieres entender la gracia de Dios? Ve a la cruz. ¿Quieres entender la gracia de Dios? Mira el pesebre. ¿Quieres entender la gracia de Dios? Mira a Jesús en la cruz. ¿Quieres entender la gracia de Dios? Ve la tumba vacía. ¿Quieres entender la gracia de Dios? Velo dando la gran comisión. Jesucristo es la gracia. No podemos entender la gracia sin entender la persona y obra de Jesucristo. Ahora, con esto en mente, fíjese qué dice aquí. Por eso resulta perfectamente cierto afirmar que Charis, la traducción de gracia, es una palabra que ha sido elevada a un nivel más alto y llena de un nuevo significado por Cristo. O sea, Cristo le dio un significado real a la gracia. Su propio sacrificio es gracia en sí misma. Vamos a 2 Corintios 8:9, alguien que lo busque, ¿ok? Vamos rápidamente a buscar estos textos, ¿ok? 2 Corintios 8:9, alguien que lo lea. Luego Romanos 6:14, alguien que lo lea. Y luego Romanos 5:15 y Efesios 2:8. Vámonos rápido con 2 Corintios 8:9. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano. Adelante. Eric, léelo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueres enriquecidos. Así es. Ahora, fíjate, la gracia de Cristo, ¿cómo se refleja? En su amor. ¿Cómo reflejó su amor? En que se hizo pobre, siendo rico. Ahora, Keila, léeme Romanos 6:14. Emanuel, léeme Romanos 5:15. Vamos para allá, Romanos 6:14. Adelante, Keila. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Exactamente. Ahora con la gracia de Dios ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos hizo libre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hacemos las buenas obras? No las hacemos para liberarnos del pecado. El Señor ya nos liberó en la cruz. Ahora las hacemos porque somos hijos de la gracia, hijos de Dios. No peco para ganarme el favor de Dios. No peco porque me he ganado el favor de Dios. Fíjese qué tremenda diferencia. Emanuel, Romanos 5:15, por favor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjate qué tremendo ejemplo. Porque muchos pueden decir, ay, este Adán tremendo, acá anda comiendo lo que no debe. Por el pecado de Adán, yo me acuerdo cuando, y todavía, pues todavía me paro temprano a las 6 de la mañana, pero tenía un trabajo, hermanos, cuando trabajaba en la panadería, que entraba a las 4 de la mañana. Ah, no, y para entrar a las 4 me tenía que parar a las 3, porque en lo que me paraba, tomaba un café, leía mi Biblia, me desmodorraba y todo, tenía que pararme a las 3. Y era un trabajo de entrar a las 4 de la mañana y salir a casi a las 10 de la noche. No, era tremendo. Y cuando me paraba, odiaba a Adán. Decía, ay, Adán, triste Adán, ¿por qué pecaste? Mira, tenemos que trabajar. Estuviéramos en el huerto bien a gusto, si no fuera por tu pecado mugroso. Pero le digo algo, así como Adán nos pasó a molar, aquí dice el texto que Cristo, si el pecado, dice Romanos, si el pecado de Adán te pasó a afectar, la bendición de Cristo, así como el pecado de un hombre te afectó, la bendición de Dios hecho hombre te va a beneficiar. Por eso dice que así como el pecado muchos murieron, así a través de la gracia muchos van a ser bendecidos. La gracia
de Dios. Ahora vamos rápidamente, le voy a pedir a la hermana Ángela que nos lea 2 Corintios 8:6, rápidamente. Y luego le voy a pedir al hermano Jorge que me lea Colosenses 4:6. De manera que exhortándonos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. Adelante, hermano George, por favor, léanos el siguiente texto, Colosenses 4:6. ¿Está Jorge? Creo que no. Bueno, hermana Ivonne, léanos usted Colosenses 4:6, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate qué tremendo. La gracia no solamente se manifiesta en la salvación, sino se manifiesta también en la conducta. ¿Ok? Ahora, cuando esa gracia que fue revelada en Cristo la recibe el creyente, entonces gobierna la vida espiritual, amontonando favor sobre favor. Fíjate lo que hace la gracia: equipa, fortalece y controla todas las fases de tu vida. ¿Ok? Para que lo anotes, pregunta examen. Equipa, fortalece y controla todas las fases de tu vida. Consecuentemente, el cristiano da gracias a Dios por las riquezas de su don inefable. Vamos a 2 Corintios 9:15. Le voy a pedir a la hermana Elisa que nos lea 2 Corintios 9:15, por favor. Adelante. Gracias a Dios por su don inefable. Así es, cuando el cristiano se da cuenta de todo lo que Dios hace por él, solo le queda gracias a Dios. Ahora dice, a lo largo del Nuevo Testamento, por lo tanto, el pensamiento predominante es la gracia de Dios en Cristo, que nos redime, nos gobierna, nos da consuelo y esperanza. Fíjate 4 cosas que nos da la gracia: nos redime, nos gobierna, nos consuela y nos da esperanza. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la gracia en el Evangelio, ¿ok? Para eso vamos a leer los siguientes textos rápidamente. Ok, le voy a pedir rápidamente. Vamos a empezar de nuevo. Al hermano Toño. Hermano Toño, léanos por favor Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es. Entonces, en el Evangelio, una de las cosas que la gracia hace, nos justifica. ¿Ok? Para que lo anoten, pregunta examen. Hermana Keila, Romanos 5:2. ¿Listo, hija? Adelante. Romanos 5:2. Bueno, vamos a leerlo nosotros. Dice, porque también tenemos entrada por la fe de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente nos justifica, sino también entramos por fe y nos da firmeza para gloriarnos, ¿ok? Siguiente, vamos a Romanos 5:20. Le voy a pedir a Emanuel que nos lo lea, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es, no solamente eso, sino que por más feo el pecado que sea, va más allá. Fíjate que Carlos Spurgeon decía que si las montañas fueran el pecado, el arca de Noé es la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que las aguas cubrieron las montañas? Pero sobre las montañas estaba ¿qué? El arca de Noé. Dice que no importa lo alto que lleguen las aguas del pecado y tapen las montañas, siempre la gracia de Dios nos va a mantener a flote. Qué tremenda frase de Spurgeon. Ahora, hermana Ángela, léanos Romanos 11:6, por favor, hija. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Al ser por gracia, nuestras buenas obras quedan ¿qué? Excluidas. Ahora, hermano George, no sé si esté ahí disponible, hermano George.
Creo que no. Bueno, vamos a leer Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia, ojo, no es una licencia para pecar. Como les decía, no dejo de pecar para recibir la bendición de Dios. Dejo de pecar porque la he recibido. La gracia no es una licencia para pecar, como decían los que criticaban a Pablo, no. Pablo decía, no es que yo tenga la gracia de Dios para hacer lo que me dé mi gana, no. Al contrario, como tengo la gracia de Dios, ahora yo me debo a alguien, me debo a Cristo, ya pertenezco a Cristo, estoy muerto al pecado. Es como aquel hombre, hermanos, que dicen que iba un predicador en tiempos antiguos y iba en un tren. Entonces, el predicador iba en un tren, y hagan de cuenta que había unas personas jugando al póker en el tren, pero el predicador iba con sus manos abajo de la mesa y las personas lo invitaron a jugar póker y el predicador dijo, lo siento, no tengo manos. Y todos se avergonzaron porque no se veían las manos, estaba abajo de la mesa. Y discúlpenos, lo sentimos mucho, perdón por invitarlo a jugar póker, no sabíamos que no tenía manos. Y de repente pasó el carrito de los postres ahí en el tren y el predicador pidió un pastel de chocolate con café y sacó las manos y empezó a comer. Y todos, oye, no, que no tenías manos. Ah, no tengo manos para el póker. Estoy muerto para eso. Fíjate lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos lleva a ver que estamos muertos. Yo estoy muerto para el alcohol. Yo estoy muerto para el rencor. ¿Sí está aquí conmigo? Considerados muertos al pecado, pero vivos para ¿con quién? Para con Dios, ¿ok? Y ya para terminar la clase rápidamente. Vamos a ver los últimos 3 textos, estos que los escoja cada quien que los lea. Quiero a alguien que lea Primera de Corintios 15:10, alguien que lea Segunda de Corintios 6:1 y alguien que lea Gálatas 1:15. Rápidamente, alguien que lo escoja. Yo lo, hermano. Adelante. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino a la gracia de Dios conmigo. Exactamente. Pablo dice, por la gracia de Dios he llegado a ser lo que soy, y esa gracia me lleva a ser más por mi Dios, pero yo sé que no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. El creyente reconoce que por gracia es lo que es. El siguiente, ¿quién lo lee? 2 Corintios 6:1. Amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahí queda claramente para aquellos que dicen, no, que la gracia es irresistible. Discúlpame, papacito, pero ahí en Corintios dice que hay gente que recibe en vano la gracia de Dios, ¿ok? Hay gente que recibe en vano la gracia de Dios. Aquí se puede ver que se puede tomar en mano la gracia. Gálatas 1:15, ¿quién lo lee? Bueno, Adelante. pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre. Perdón, ¿cuál era? Sí. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Exactamente, el llamado de Dios es por gracia, porque a veces, hermanos, Dios les va a hacer pensar, no, pues tú por qué sirves a Dios si tú ni sirves, si tú ni vales. A mí el diablo me ataca mucho de eso, pero yo siempre digo, bueno, Dios me llamó por su gracia. Dios me llamó por su gracia, Dios no me llamó por ser una gran persona, al contrario, Pablo decía que el primero de los pecadores fue el que llamó. Vamos a concluir la gracia, ¿ok? Conclusiones. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. ¿Ok? La gracia de Dios no es el concepto del que se habla con los calvinistas. La gracia de Dios nos da firmeza al saber que no es por nosotros, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia nos ayuda a dar gloria a Dios sabiendo que su gracia es suficiente. Y bueno, con esto concluimos la clase número 7 del Evangelio según Jesucristo y la gracia. La tarea sigue siendo la misma. Gloria a Dios. Hay muchos de ustedes que ya han llevado visitantes a la iglesia, pero desgraciadamente hay unos que no. Ok, este domingo la tarea es la misma. Ore al Señor. Por ejemplo, me comentaba el pastor Renato que allá en Montemorelos
comprar una pizza, algo, y llevaron 19 invitados. Entonces, use su imaginación, ¿ok? Pídale a Dios un invitado. Créame, se lo prometo que si usted le pide a Dios un invitado, se lo va a dar. Yo como maestro he puesto el ejemplo. Yo nunca le voy a pedir algo que yo no haga. Y ya van, bueno, yo de por sí cada semana llevo invitados porque eso es mi pasión, ¿ok? Eso es lo que me gusta. Pero dije, o sea, se los voy a enseñar para que vean que, ay, el maestro pide algo que no hace, no. O sea, yo le estoy pidiendo algo que ya hice. Por ejemplo, esta semana, la única alumna que llevó invitados fue la hermana Ángela, gloria a Dios, llevó una invitada. O sea, no es que lleve muchos o poquitos, o digan, ay, es que nada más uno, no. Gloria a Dios que llevó uno. ¿Sí están aquí conmigo? Esfuércese en la gracia y hermanos, necesitamos ver sus visitantes porque sigue siendo la tarea, porque al final del semestre va a haber una sorpresa para el que lleve más invitados. Aparte de que va a exentar con 10, yo le voy a hacer un regalo muy bonito, ya lo tengo ahí guardado para el que lleve más invitados, ¿ok? Entonces, échenle ganas y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo de la clase. Tenemos 3 minutos. Elisa, ¿alguna duda? No. Ángel, ¿alguna duda? No. Ok. Jorge, Eric, Keila, Toño, Emanuel, Ivonne, ¿alguna duda? Perfecto. Pues bueno, son muy inteligentes, nunca tienen dudas. O son muy inteligentes o muy sinvergüenzas, no sé, ¿verdad? Pero bueno, espero que sea lo primero, muy inteligentes, ¿verdad? Vamos a orar para ser despedidos. Le voy a pedir al hermano Toño que nos despide en oración. Vamos a orar y bueno, ahorita subimos la clase allá a YouTube para que la tengan para repasar para el examen. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor mi Dios, una vez más le agradecemos este tiempo que usted nos permite estar delante de usted, Señor, aprendiendo de su palabra, Señor. Gracias también le damos en esta noche por el tiempo de cada uno de los hermanos, por el tiempo de nuestro hermano Hugo que nos comienza esta noche, Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos. Rogamos que usted nos ayude a poner en práctica los que nos está enseñando nuestro hermano Hugo y ayude, Señor, a nuestros corazones, nuestra mente a retener todo lo que aprendemos, Padre. Gracias, buen Dios, por este tiempo. Quédese con nosotros, ayúdenos a descansar y para poder mañana seguir adelante, Padre. Gracias, buen Dios, por esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo le agradecemos todo. Amén. Amén. Vean el video porque la próxima semana hay examen de esta clase. ¿Qué va a preguntar, hermano Hugo? Ese día les voy a mandar la guía, pero si usted ve el video, va a saber. ¿Ok? Por ejemplo, voy a preguntar qué significa gracia en hebreo, gracia en griego, los resultados de la gracia. ¿Sí están aquí conmigo? O sea, cosas que vimos en este video. ¿Es solo sobre esta clase? Sí, sobre esta clase nada más, para que no se castiguen, ¿ok? Ya está. Dios los bendiga.